Buenas tardes, vamos a hablar del tema de colecistitis aguda. ¿Cómo definimos la colecistitis aguda? Es la inflamación de la pared de la vesícula biliar asociada a un cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal, hipersensibilidad en cuadrante superior derecho del abdomen y fiebre y leucocitosis. Como podemos ver ahí, una imagen quirúrgica, la herida quirúrgica y una vesícula bastante inflamada. Dentro de la epidemiología, es un 90%, es una complicación de una colelitiasis. La litiasis biliar es típica en mujeres obesas entre 20 y 40 años, aunque puede ocurrir en todos los grupos de edad y tiene especial gravedad en diabéticos y ancianos. Es una de las urgencias abdominales más comunes y se presenta entre el 10 y 20% de los pacientes que tienen litiasis sintomáticas. Dentro de la etiopatogenia se produce la obstrucción del conducto cístico, generalmente si hay una impactación de un cálculo a nivel del cístico o a nivel de la bolsa de Hartmann, con obstrucción secundaria del colédoco probablemente. ¿Ya? Entonces, como le dije, las principales son la obstrucción a nivel del cístico por un cálculo biliar. ¿Ya? Aquí vemos una imagen de una vesícula biliar inflamada, realizando una colecistectomía laparoscópica. ¿Cómo se inicia el proceso inflamatorio? Pues los ácidos biliares son los iniciadores del proceso, las prostaglandinas que tienen acción sobre la acción y la reabsorción de moco dentro de la vesícula, las bacterias, el 50% de los pacientes con colelitiasis tienen colecistitis aguda, tienen un cultivo de bilis positivo. Entonces, los ácidos biliares, las prostaglandinas y las bacterias son los responsables de estos procesos de infección. Los microorganismos más frecuentes en la bilis de la colecistitis aguda son entéricos. Son la Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus fecalis, Clostridium welchi, Proteus y bacteroides. Entonces, como vemos, todo ha sido una cadena y va a llegar a producir de acuerdo a lo que venga dentro del flujograma de eventos que se presenten. Cuando hay la litiasis se produce la obstrucción del cístico, ya hay cambios absortivos de la mucosa y se va a producir la distensión vesicular. ¿Por qué se distiende la vesícula? Lógico, porque la mucosa, la vesícula secreta moco, entonces va a empezar a acumularse. Si se produce isquemia de la vesícula, puede producirse la perforación de la vesícula, lo cual es muy raro. ¿Ya? Lo más frecuente es que se produzca una infección, un daño de la mucosa, un pielococisto o un absceso en la vesícula. Dentro de la anatomía patológica vamos a encontrar una vesícula dilatada con engrosamiento parietal por edema y congestión. La superficie mucosa congestiva, ulcerada, hemorrágica, necrótica. Esos son los diferentes tipos de estado en que podemos encontrar a la vesícula biliar. ¿Ya? Entonces, tenemos las vesículas catarrales, ¿ya? Tenemos la flemonosa o supurada, ¿ya? Después la hidrópica cuando está llena de bilis. Generalmente contiene lo que llama la bilis blanca, ¿ya? Que es moco acumulado dentro de la vesícula. Aquí una imagen también laparoscópica. Aquí vemos otra imagen donde vemos un cálculo, la vesícula está abierta y el cálculo que estaba en su interior. Acá hay otra imagen, vesícula abierta con paredes hemorrágicas y con sus cálculos también en su interior. Esta es una vesícula bastante grande, una vesícula acodada, algunos le llaman engorra frigia, una colelitiasis múltiple. En caso de evolución favorable en 4 semanas suelen desaparecer las alteraciones de la inflamación aguda y persisten lesiones residuales durante varios meses. Muchas veces las lesiones residuales de la colecistitis aguda que ha recibido solamente tratamiento médico y ya se dio el cuadro son adherencias ya del epiplon a la pared de la vesícula. ¿Ya? Aquí vemos una colelitiasis con una vesícula escleroatrófica con múltiples cálculos adentro. El diagnóstico pues es clínico, ya por la sintomatología dolorosa y se corrobora con laboratorio y sobre todo una ecografía que nos va a mostrar imágenes típicas
de una colecistitis aguda. ¿Ya? Dentro de la clínica pues hay un dolor abdominal, siguiendo el ATIL-IF que conocemos, es de aparición aguda, tipo continuo, de intensidad moderada a grave, más de 12 horas, localizado en epigastrio o hipocondrio derecho, irradiado hacia la espalda o hombro derecho. Fenómenos asociados: tenemos náuseas, vómitos, anorexia y fiebre de 38 grados. Puede presentarse en un 10% de pacientes con ictericia. No cede a la administración de antiespasmódicos. No se trata de un cólico biliar, se trata de una colecistitis aguda, que es un cuadro inflamatorio. Entonces los antiespasmódicos no van a surtir ningún efecto. Entonces, dentro del examen físico vamos a ver el dolor en hipocondrio derecho y el signo de Murphy positivo. ¿En qué consiste el signo de Murphy positivo? Es cuando comprimimos ya a nivel del hipocondrio derecho, comprimimos tratando de comprimir la vesícula contra el hígado y le pedimos al paciente que inspire. Entonces el paciente mete aire. Cuando la vesícula se aprieta entre el hígado y nuestra mano al paciente al meter aire, corta bruscamente la respiración por el dolor que le va a producir. Este es el signo de Murphy. Entonces dice, hay un signo de Murphy positivo, ¿ya? La vesícula palpable en un 20% se puede encontrar, ¿ya? Entonces, como le dije, dolor a la palpación en fotocitos luego de la inspiración es el signo de Murphy. O sea, el paciente va a inspirar y corta bruscamente la inspiración por el dolor que le provoca. Dentro de la semiología, dentro de la inspección vamos a ver una disminución de los movimientos respiratorios en hipocondrio derecho, auscultación, ruidos aéreos suelen ser normales. Cuando hay peritonitis por perforación disminuyen hasta desaparecer. Dentro de la percusión, puede haber una sonoridad normal, suele ser dolorosa en la zona vesicular al percutir. Cuando hay un plastrón y es superficial, puede percutirse matidez en la zona. Algunas veces es posible descubrir timpanismo franco por la existencia de un asa dilatada por peritonitis localizada o llamada también asa centinela, esa asa que se coloca en esa zona. Dentro de los laboratorios podemos encontrar una leucocitosis que oscila entre mayor a 10.000 por milímetro cúbico, 40% puede haber un ligero de las transaminasas, 25% aumento de las bilirrubinas, 15% aumento de fosfatasa alcalina y 1% aumento de la amilasa sérica. La ecografía es muy importante porque, como pueden ver ustedes aquí, esta es una ecografía de una colecistitis aguda donde hay un aumento de la pared bastante marcado, más de 3 milímetros. Hay un halo parietal, ¿ya? Esto que se llama halo significa, o vesícula de paredes doble, le llaman, como pueden ver ahí, una pared y otra pared y un halo negro en el medio que es líquido. En general, esto quiere decir que es una vesícula que está totalmente dematizada, ¿ya? Por el cuadro agudo. Hay aumento de su diámetro, más de 4.5 centímetros, presencia de colisiones perivesiculares, se pueden ver también. Aquí vemos la presencia de un cálculo con su imagen sónica posterior. La distensión de la vesícula biliar también, engrosamiento como de la pared con una banda hipoecoica central, como ven aquí, ya lo que nos habla de un edema vesicular, presencia de material ecogénico en la zona adyacente, barro biliar, aquí este es barro biliar, no está produciendo sombra, y una pequeña colección perivesicular, ustedes pueden ver acá la colección perivesicular entre el hígado y la vesícula, el hígado y la vesícula, una pequeña colección perivesicular. Aquí hay otra imagen de una vesícula bastante grande, es una vesícula hidrópica. Otras imágenes de vesícula, aquí una vesícula sin cálculo y aquí la vesícula con su cálculo. ¿Ya? Otra imagen, lito con su sombra sónica posterior. Igualmente, colecistitis alitiásica, la figura corresponde a aspecto. Puede haber colecistitis aguda alitiásica, ¿ya? Y muestra una vesícula con pared doble, edema, etcétera, etcétera, ¿ya? Aquí vemos la imagen tomográfica de una vesícula también, aumentada de tamaño.
Esta es una colangiografía donde nos muestra la radiografía contrastada de la vía biliar, que aquí se está contrastando también una vesícula biliar bastante grande. Ven el conducto cístico con sus válvulas de Heister, que le llaman. Otros métodos de diagnóstico, tenemos la gammagrafía, también es un estudio sensible, específico del 95%, la ausencia de la vesícula en la gammagrafía es diagnóstico de cistitis aguda y su visualización excluye el diagnóstico. No utilizamos nosotros gammagrafía, la radiografía simple de abdomen útil si tenemos cálculos radiopacos, ¿ya? Aquí ven una radiografía simple donde hay una vesícula escleroatrófica, bien esclerótica, ¿no? Por lo cual nos permite ver la imagen. El diagnóstico diferencial con pancreatitis aguda, úlcera perforada, cólico renal, por la irradiación del dolor y estudio ecográfico con una hepatitis alcohólica también, ¿ya? Dentro de las complicaciones tenemos el piocolecisto, ya que la presencia de pus en el contenido vesicular se observa sobre todo en pacientes diabéticos o con sepsis generalizada. Colecistitis aguda enfisematosa, más frecuente en pacientes varones y diabéticos, causado por Clostridium y Escherichia coli Streptococcus. En la radiografía se puede ver gas en la luz vesicular, en la radiografía simple. Las colecistitis enfisematosa, como es una complicación, frecuencia del 1 a 2% de los casos de colecistitis aguda, pero constituye una entidad muy grave y de rápida progresión, que se acompaña de un cuadro agudo y tóxico. Con fiebre, leucocitosis, la gangrena de la vesícula es común, tiene especial predilección en hombres diabéticos mayores de 60 años. Es tiene la oportunidad de operar muchos casos de este tipo y realmente son una de las principales causas de conversión a veces de la cirugía laparoscópica en pacientes diabéticos. Yo la mayoría de las conversiones de cirugía laparoscópica que he hecho es por complicaciones de colecistitis en pacientes diabéticos. El hallazgo radiológico característico es la presencia de burbujas de gas indicativas de una infección anaeróbica en la vía biliar, generalmente por Clostridium perfringens y otros clostridios, pero también por Escherichia coli, Klebsiella o Streptococcus. El gas demarca los bordes de la vesícula y es visible en la radiografía simple de abdomen. La tomografía demuestra un alto grado de certeza de presencia de gas en la vesícula con severa inflamación aguda. El tratamiento único es la colecistectomía de emergencia, una de las pocas emergencias en colecistitis aguda, y con adecuado cubrimiento de antibióticos, pero en algunos casos el alto riesgo es conveniente optar por una colecistostomía cuando no es posible realizar una colecistectomía. Otra complicación, la perforación vesicular, es un cuadro peritoneal agrupado en tres categorías: tipo 1, perforación en cavidad; tipo 2, perforación subaguda, ya en las adherencias previas que los localizan en un absceso más frecuente, y la perforación crónica, producción de una fístula que comunica la vesícula con otro órgano. Entonces la más peligrosa pues la cavidad, la perforación libre a cavidad, porque nos produce un cuadro de peritonitis. La colecistitis alitiásica es otra entidad, se produce la inflamación aguda en ausencia de cálculos y representa de 4 a 8% de colecistitis aguda, de predilección por sexo masculino con una relación de 1.5 a 1. Se desarrolla en pacientes en estado crítico por trauma severo, quemaduras extensas o complicaciones posoperatorias de larga evolución. En algunos han sido sometidos a prolongados regímenes de nutrición parenteral total. Hemos tenido casos de este tipo, pero normalmente muchas veces optamos por el tratamiento no quirúrgico, ya que responden adecuadamente al tratamiento médico. Su etiología es multifactorial, probablemente asociada a éstasis de la bilis con formación de barro biliar, colonización de bacterias, secundaria en pacientes de ayuno prolongado. Algunos casos muy raros se deben a obstrucción del canal cístico por un neoplasma maligno, por oclusión de la arteria cística o por infección de la bacteriana primaria Escherichia coli, Clostridium o Salmonella typhi, que es muy frecuente. La gangrena y la perforación son relativamente frecuentes, lo que explica su mayor tasa de mortalidad. El diagnóstico se hace con ecografía o tomografía. Y aquí vemos, como digo, otra imagen de una colecistitis aguda con una vesícula con doble halo, ya lo que habla de un proceso inflamatorio de la pared. Igualmente, como pueden ver. Y seguimos viendo otras imágenes, otra imagen de una vesícula grande, tomográfica, una vesícula aparentemente tabicada, pero no es tabicada, sino que está angulada la vesícula, por eso nos da esa imagen.
Dentro de la conducta que debemos seguir en este tipo de patología, pues hay que hospitalizar al paciente porque son cuadros agudos que no ceden, entonces el paciente necesita hospitalizarse para hacer un tratamiento médico. Hidratación, inclusive es necesario descartar una colecistopancreatitis que son muy frecuentes, entonces es necesario hospitalizar, hidratar al paciente, dar dieta cero, administración de antiespasmódicos analgésicos, sonda nasogástrica, útil cuando hay muchos vómitos, oído paralítico, antibiótico-terapia con cefalosporina de tercera generación, generalmente puede usar aminoglucósidos, ciprofloxacinas también, protectores gástricos. ¿Ya? Es muy importante realizar también la solicitud de todos los laboratorios que tengan que ver con la patología hepatobiliar. Existen tres grupos de pacientes de acuerdo a la evolución que puedan tener en su presentación. Entonces, el grupo 1 presenta una colecistitis aguda complicada, mal estado general, sepsis localizada o general, es más frecuente en pacientes diabéticos añosos. Tratamiento de la intervención quirúrgica de urgencia. Hay que operarlo a este paciente porque se va a complicar el paciente. Los diabéticos lamentablemente se defienden muy mal ante este tipo de agresiones. Un grupo 2, pacientes que tratados médicamente no evolucionan bien, entonces hay que hacer un tratamiento quirúrgico para evitar las complicaciones. Estos van generalmente a cirugías programadas ya electivas. Y un grupo 3, que son la mayoría de los tratados con medicamentos evolucionan favorablemente, entonces, y muchas veces no vuelven a tener nunca más un episodio, entonces estos solamente se reserva el tratamiento médico. ¿Qué se debe hacer en el tratamiento médico? Ya en quienes se hace un tratamiento médico en pacientes con buen estado general, que puede hacer que haya problemas estructurales de personal, quirófano, instrumental, que no se cuenta adecuadamente en el lugar, entonces no nos permite poder realizar una cirugía y tendríamos que hacer tratamiento médico. Y cuadros de larga evolución de que el paciente refiere que viene, le va, viene, toma medicamentos, pues eso se les podría hacer tratamiento médico. Lo ideal es hacer un tratamiento quirúrgico, pero se puede hacer. ¿En quiénes no se tiene que hacer un tratamiento médico? En pacientes con edad avanzada. No se puede dejar una colecistitis aguda en pacientes que son añosos. Pacientes diabéticos, imposible. Ya hay que operar a esos pacientes diabéticos. Y pacientes con complicaciones de colecistitis, que puede ser la perforación de la vesícula, colecistitis gangrenosa, ¿no? Entonces ahí se tendría que operar. Puede hacerse, la colecistectomía puede ser abierta o vía laparoscópica. El objetivo es la exéresis de la vesícula biliar con todo su contenido. ¿Ya? ¿En quién se indica la colecistectomía? En colecistitis aguda, colecistitis crónica, pólipos vesiculares y en el cáncer de vesícula biliar. Los tipos de incisiones, tenemos esta la incisión más común que se utiliza, la incisión subcostal o incisión de Kocher o de Kocher. ¿Ya? Hay otra incisión que es la incisión de Sprengel, ya que es una incisión transversal, ¿ya? Hay la paramediana, ya hay la paramediana lateral derecha que se usó antiguamente, actualmente ya no se utiliza. Yo utilizo personalmente la incisión mediana supraumbilical, ya que me favorece mucho, sobre todo en personas como esta foto aquí, hombres musculosos, donde pueden cortar los músculos rectos del abdomen, parte de los oblicuos, serratos, no es muy bueno para un deportista. Entonces en la incisión mediana solamente se corta la línea alba y se ingresa cavidad sin cortar ni dañar ningún músculo, ¿no? Hay una mediana suprainfraumbilical, esta generalmente cuando hay complicaciones ya de perforación, peritonitis, etcétera, ¿no? Y aquí se ve, se está inyectando aire a la vesícula biliar para producir la desperitonización, desprender el peritoneo parietal del peritoneo visceral para poderla desprender del hígado. ¿Ya? Aquí hay una vesícula, ven, bastante grande. Aquí se está procediendo a la desperitonización de la vesícula para poderla retirar. ¿Ya? Cuando hablamos de colecistectomías de urgencia, se indican, los criterios que indican son pacientes diabéticos, colecistitis enfisемatosa y en las colangitis, ahí hablamos de colecistectomía de urgencia. Estos pacientes sí o sí se tienen que operar.
¿ya? Y bueno, aquí vemos las diferentes técnicas, la extirpación de la vesícula por vía laparoscópica, que es a través del uso del laparoscopio, y se hace la técnica retrógrada. ¿Ya? Entonces se hace el clipaje de la arteria y del conducto cístico y se corta, como hemos visto aquí, el conducto cístico y la arteria seccionado, y se procede a desprender de la vesícula desde el cuello hacia el fondo, en forma retrógrada. Es una colecistectomía retrógrada. Causas de conversión de colecistectomía abierta, ¿qué son? Múltiples adherencias que no permitan realmente visualizar la vesícula y querramos desprender, y lo único que provocamos sea sangrado, sangrado y sangrado, ya, y no podamos desprender. Entonces ahí habría que pensar en convertir una vesícula. Perforación de la vesícula no es una indicación actualmente, ya muchas veces perforamos actualmente la vesícula, la aspiramos y podemos retirarla. Ruptura de la arteria cística cuando no se pueda controlar. Muchas veces sin querer podemos romper la arteria cística y se empieza a salir un chorro de sangre que es incontrolable y no se lo puede controlar. ¿Por qué? Porque a veces el chorro riega hacia el lente, la cámara, y lo empaña y lo moja y limpiamos el lente y volvemos a meter y el chorro sigue ensuciando, no nos permite hacer ningún procedimiento. Entonces ahí está indicada la conversión de la vesícula. Cuando hay alguna lesión de los conductos biliares, ahí sí, porque por vía laparoscópica se necesita demasiada experiencia para poder reparar unos conductos biliares. Tiene que ser un laparoscopista muy experimentado para que por vía laparoscópica pueda reparar lesiones de los conductos biliares que se hayan realizado. Entonces aquí se tiene que convertir, y el que tiene que convertir tiene que ser una persona que también tenga experiencia en cirugía abierta para resolver estos problemas de lesiones de los conductos biliares. Muchas gracias. Eso es todo.